Hoy vamos a hablar de Aleister Crowley. Como todos ya a lo mejor lo han escuchado en la cultura popular, como el que inspiró una canción de Black Sabbath, pero hoy vamos a hablar más que de la presencia de él en la cultura pop. Vamos a hablar un poquito de él como ocultista, como místico, como alquimista, como escritor. Vamos a hablar un poquito más que nada de él, de su obra y de cómo consideramos aquí en la hora reptiliana que él fue el primer hippie de la historia. Néstor, acá en Instagram nos dice que fue un magazo. Efectivamente, él fue una persona que se le conoció por practicar magia. En algunos sitios de internet consideran que Aleister Crowley practicaba magia negra. Sin embargo, también hay otros sitios donde manifiestan que no. Yo soy del team que dice que no era mago negro. Yo considero que lo que sucedió fue que lo malinterpretaron. Considero que para su época él estaba muy avanzado. Recordemos que él nació y desarrolló todas sus teorías y todas sus ondas místicas todavía en una época donde estaba la cultura victoriana muy fuerte, muy presente. Entonces la humanidad era muy mojigata en ese entonces. Tal vez por eso lo consideraban un mago oscuro, un mago negro. Sin embargo, yo ahorita les voy a empezar a decir por qué no considero que era un mago oscuro. Vamos a comenzar con que su nombre es Edward Alexander Crowley, mejor conocido como Aleister Crowley. Ahorita les voy a decir por qué se cambió el nombre. Hay una historia muy curiosita, muy pop al respecto. Él, tal vez no lo sabían, pero nació el 12 de octubre de 1875 y murió por ahí del 1 de diciembre de 1947. Él fue, digamos, un influyente ocultista, como ya les dije. Fue un místico, fue alquimista, fue escritor, poeta, pintor, alpinista, mago ceremonial. Básicamente ese cabrón era un pinche todólogo. A todo le hacía y a nada le... No, y sí le pegaba hasta eso. Era bueno el cabrón. Escribió una gran cantidad de libros, precisamente de magia, pero también de ciencia ficción, novela y poesía erótica. El güey era un pinche cachondo también. Él, digamos que fundó una filosofía religiosa del telema, un concepto que él acuñaría para su filosofía de vida, una filosofía muy individualista, muy liberalista, para mí muy neoliberal. Es muy interesante. Yo cuando me puse a leer e investigar de Aleister Crowley en mi extensa investigación de hace 10 minutos, pues sí me pareció que su filosofía sí sentaba mucho las bases del individualismo. Sí se me hace como muy típico de las filosofías burguesas, porque curiosamente la colectividad, el actuar en masa, siempre suelen venir de colectividades más perseguidas, menos, digamos, menos privilegiadas. Vamos a hacer una conciencia de clases aquí en esta transmisión. No, pues simplemente yo lo veo más como una observación desde mi punto de vista muy particular, muy poco objetivo, y muy debatible, y me lo pueden debatir aquí. Yo encantada de escuchar sus argumentos. ¿Por qué considero eso? Porque definitivamente cuando eres burgués puedes pertenecer a ciertas esferas de lo político, de lo religioso, de lo público, de lo privado, en las que la moral no necesariamente tiene que ser la que reina en tu época. Como que esas ondas de la moral vienen más para la clase, digamos, media baja,
a nosotros es a los que más nos castigan y nos inyectan esa onda de la moral, la culpa, los sentimientos de que hay un Dios que nos está observando y que nos va a castigar, siendo que para las clases más altas, que también de repente tienen ideología religiosa, Crowley pues definitivamente trae mucha influencia religiosa, tienen como que más libertad de pensamiento, pero no nada más libertad de pensamiento, sino que las ideas que están bien para ellos son muy distintas a las que están bien para nosotros. Ahorita voy a continuar, voy a ahondar y espero que cada quien se forme su criterio y vean a qué me refiero con esto. Pues bueno, él nace en una familia sumamente religiosa. Algo muy curioso es que la mayoría de las personas que yo conozco que son ateas o que son muy religiosas provienen de familias, que son muy ateas o antirreligiosas, provienen de familias que son muy religiosas, que son muy creyentes. Y esta no fue la excepción. Edward Crowley, es decir, su padre, era como algo así como un pastor y poseía una gran fortuna gracias a que él tenía un negocio de cerveza. Entonces él se pudo jubilar antes de tiempo o antes de la edad preestablecida, así que se dedicó a predicar. Él era un pastor como de una especie de subdivisión o secta cristiana protestante. Y su mamá, ella sí de plano era súper mega fanatiquísima de la perpetua. Su nombre era Emily Berta Bishop. Esa señora pues también venía de una familia, digamos, muy religiosa. Y tuvo una relación muy conflictiva con su hijo Aleister. Esa relación que yo creo que más de uno de nosotros hemos tenido con nuestra madre, que ve al catecismo, confiésate, pórtate bien, chamaco del demonio. Pues bueno, en ese entonces lo que hizo, digamos, esta profunda vena religiosa de la madre fue que el pequeño baby Aleister tuviera conflictos muy cabrones, tuviera una relación muy cercana, muy profunda con su padre, que era como el chido one ahí. Y pues a la edad de 11 años se le muere su papá de un cáncer de lengua, y es muy contradictorio, es muy interesante. Yo creo que todos los que... se me salen bien chidos los gallos. Ya ni porque me estoy tomando mi super cafecito reptiliano. Bueno, le dio cáncer de lengua al señor, y ha de haber sido muy extraño que siendo... Imagínate, o sea, vete a ti mismo, morro de 11 años, con un papá, o más bien con una mamá súper castrosa, con un papá que pues es chido contigo y es al que más quieres. Y resulta que el cuate es un predicador y se la pasa hablando de Dios, y Dios esto y Dios aquello. Y de repente le llega un cáncer de lengua a alguien que predica. Yo creo que como niño de 11 años lo tomas como un castigo de Dios. Lo tomas como que has sido traicionado, como que la deidad que se tendría que encargar de protegerte, de que las cosas malas no lleguen a ti, ha volteado la espalda y te ha quitado lo más valioso que tienes, que es tu padre. Entonces yo me imagino que de ahí vino mucho un deseo de liberarse, un abrir los ojos y decir, bueno, la religión o el Dios que se suponía que me tenía que proteger no protegió a mi padre. Entonces esto debe de ser mentira, esto debe de ser falso. Yo sí me lo imagino así. No sé si llegaron a ver la serie del Mandalorian con Baby, ya sé que es Mandalorian, pero yo le digo Mandalorian. Me imagino así como a Baby Yoda, bueno, a Baby Aleister, pasándose del lado brillante poco a poco al lado oscuro, con todo ese odio y rencor. Y bueno, eso seguramente lo hizo cuestionar las costumbres, la moralidad, todo lo que le estaba rodeando en esa época. Él, yo considero que fue muy adelantado para su época, el primer hippie.
Se muda a los 11 años a la casa de su tío, lo detesta, tienen pedos y finalmente entra, por fin, después de haber pasado por varias escuelas privadas, porque niño fresa, niño burgués, por fin llega al Trinity College de Cambridge. O sea, ay, disculpen el chip, pero bueno, ya saben que yo en inglés no soy como que puta, qué bárbara, la verdad no. Y pues bien, cuando ingresa a este colegio, él se empieza a sentir libre, lejos de su familia, y empieza ahora sí a tener sus primeros ensayos, sus primeros escritos, sus primeras novelas, sus poemas eróticos, ¿cómo no? El cuate empieza a escribir y a sacar toda su horniness ahí en sus poemas, en su poesía erótica. Y pues comienza a crecer todavía más su escepticismo respecto a la cristiandad. Empieza también a desarrollar un gusto por el alpinismo, el montañismo. ¿Cómo lo conocen ustedes? ¿Como alpinismo o como montañismo? Escríbanmelo ahí en sus comentarios, porque la verdad es de que yo no sé cómo le conozcan normalmente. Y pues ahí es cuando hace su cambio de nombre. Busca la forma galesa de Alexander. Decide que Edward no le gusta, lo quita. Alexander lo transforma a Alistair. Y él mismo en algún punto diría que él leyó un libro en el que decía que el nombre más favorable para hacerse famoso era uno que consistiera en un dáctilo seguido de un espondio. Algo así como por decir Jeremy Taylor. En el caso de Aleister Crowley tenía una sonoridad y él pensó, este nombre suena a que va a pegar, está chido, me lo quedo. Como Aleister era la forma gaélica de Alexander, pues le pareció que era la mejor idea agarrarlo. Y a partir de ahí él comenzaría a escribir y a presentarse como Aleister. Él posteriormente ingresó a algo que se llamaba el Templo de Isis Urania. Esto es de la Golden Dawn. Con Golden Dawn yo me refiero a la Orden de el Alba Dorada, la Orden Hermética del Alba Dorada o del Amanecer Dorado. No lo confundan, a lo mejor han escuchado en noticias de hace tiempo que había una onda nazi, neonazi en Grecia de un partido que se llamaba también Golden Dawn, algo así. Pero no es la orden hermética de la Golden Dawn de 1897, o sea, es un partido político relativamente nuevo, entonces para que no haya confusión. De hecho es muy interesante esta orden hermética de la Golden Dawn. Actualmente todavía existe, todavía pueden encontrar vestigios de esta orden secreta. Hay gente importante, hay gente poderosa en la Golden Dawn y es una orden que tiene mucho de origen en la sabiduría o conocimiento de los Rosacruces. Esta orden a su vez también tiene conocimiento respecto de tarot, respecto de dioses egipcios. Traen una onda así como curiosona. Está chistosón ese pedo de la Golden Dawn. Y de hecho va a ser tema aquí en la hora reptiliana, nada más que es mucho lo que hay para abarcar de la Golden Dawn. No podría en este programa abarcarlo, pero realmente es muy interesante. Y bueno, él, ok, también por ahí veo un comentario que me dice qué es eso de la Golden Dawn o qué es esa onda de las órdenes. Bien, recordemos que hay órdenes secretas en el mundo, otras que son órdenes discretas, que son como por ejemplo los masones se consideran una orden discreta, es decir, se sabe que existen, puedes conseguir en internet mucha información, pero también si tú te le acercas a un masón, le puedes preguntar los aspectos generales de la masonería y te va a hablar de ello, te los va a decir, no son un secreto de estado. Bueno, ya vino aquí un enviado de los masones a callarme. Salúdalos. Hola. Perdón, ando muy graciosona hoy con mis chistes malos.
El punto es, la Golden Dawn es una onda similar a los masones. También no son secretos, son una orden discreta. Sin embargo, no cualquier pendejo entra. Ahí hay que ser fifís, hay que ser nice, hay que tener varo o tener una posición social o económica o política alta. Entonces, bueno, ya luego, como les comento, luego les hablaré de lo que son las órdenes secretas, las órdenes discretas y de la Golden Dawn en especial. Esa es muy, muy interesante. Tuvo miembros muy interesantes. Yo creo que Aleister es uno de los más pops, pero sí llegó a tener grandes escritores en sus filas. Bueno, continuando con Aleister, ya me fui muy, muy cabrón por otro lado, pero bueno, el vato, traemos una controversia, porque como les dije, en mi gran extensa investigación, que duró aproximadamente 10 minutos en las internets, hay unos que defienden la postura de que lo expulsaron y otras teorías de que él se salió, que él no necesitaba estar en la Golden Dawn, pero que quería tomar ideas de ahí, que quería saber cómo se manejaban y administraban para él poder tener su propia orden. Néstor Núñez nos dice: el término montañismo se suele usar de forma general para varias actividades deportivas que se desarrollan en las montañas, mientras que el término de alpinismo es un término específico para la actividad de ascender. Entonces Aleister practicaba el alpinismo. Y muchísimas gracias. Efectivamente, Néstor nos dice, yo diría que Crowley era alpinista, ¿no? Efectivamente, era alpinista, porque era precisamente la actividad que desarrollaba. Hay una anécdota bien curiosilla de Crowley respecto al alpinismo. Está bien mamón, porque según esto, cuentan las malas lenguas, que pues él alguna vez dijo: yo quiero llegar hasta la cima de... ahorita les digo de dónde. No me acuerdo si del K2. No, del Cachenhua. Es la tercera cima más alta del mundo. Y el rumor, la leyenda urbana dice que él quería como, digamos, llegar a la tercera cima más alta del mundo, y su equipo ya estaba muy agotado, todos sus compañeros. Él también se enfermó en esa escalada, en esa ascensión a la cima. Se enfermó según esto, y todos estaban cansadísimos, súper agotados. Y él les dijo que si él pensaba en abandonar el equipo, que se fueran a chingar a su madre. Les echó la maldición malvada y les dijo: ¿saben qué? Se van a morir, váyanse a la chingada. Yo voy a llegar a la cima, ustedes muéranse, perros. Y resulta que sí, que una avalancha sepultó a sus compañeros. Ellos le estaban realmente gritando así como de: oye, pues ayúdanos, o sea, podrías, tú que estás más arriba, baja, pide ayuda, haz algo. Dicen que él ignoró por completo a sus compañeros, y que según esto ignoró por completo el hecho de que estaban ahí, no los salvó y los dejó morir. Esa es la leyenda urbana. Supuestamente los 7,620 metros que en su momento llegó a escalar fueron un récord mundial. O sea, por ahí busquen en los récords. Y que en el regreso fue cuando se los topó. Pero no se los... O sea, según esto, la versión oficial o la versión que también muchos aceptan, no es de que les echaron la maldición y se largó abandonándolos. No, según esto le dijeron: ¿sabes qué? Tú vete solo, no lo vamos a lograr. Ahí nos vemos, te vemos abajo. El güey le siguió. Y de regreso, cuando bajaba, se encontró a los sobrevivientes. O sea, no fue tanto de que los haya escuchado agonizar y le haya valido madre, sino que más bien se los topó en el regreso y no les prestó auxilio, no los ayudó. Dicen inclusive que hasta se robó el dinero que quedaba para esa expedición.
pero tanto así como haberles echado una maldición y haberlos dejado agonizando no fue tanto así, sino que según eso, pues se separaron y ya en el regreso se los topó y pues bueno, no les hizo caso y según esto les robó un varo. Lo que es muy interesante es que su compañero Jacob recuperó parte de ese dinero chantajeándolo. ¿Por qué? Porque como recordarán antes, ser homosexual era penado con cárcel. Entonces, este compañero le chantajeó con que iba a publicar su literatura pornográfica con los relatos homosexuales, o sea, lo iba a delatar para que así lo llevaran a la cárcel. Y ahí fue cuando, según esto, pues les dio el varo. Ay, saludos Mariana, un abrazote. Espero que pronto hagamos nuestros directos de Traffic Toolish tocando. Pero bueno, volvemos con Aleister Crowley. Esa es como la leyenda urbana. Si ustedes tienen más leyendas urbanas de Aleister, nos las pueden compartir. Por ahí hay otra, ahorita que me acuerdo. Por ahí dicen que el vato fue el gurú de los Beatles, que según esto él llegó a contactar a los Beatles y que de él aprendieron un chingo. Y pues digamos que lo que sí podemos comprobar con nuestros propios ojos es que en la portada del Sgt. Pepper hay una serie de personajes famosos, y entre esos personajes sale Aleister Crowley. Cuando le preguntaron a John Lennon de que pues qué onda, pues ellos simplemente explicaron de que era un personaje muy icónico, muy famoso, y lo publican el Sgt. Pepper 20 años después de la muerte de Aleister Crowley. Digamos que pudo haber sido como un guiño tal vez, o solamente como un pequeño homenaje. Recordemos que Aleister Crowley para mí fue el primer hippie. Muy probablemente para muchos hippies también lo fue. Muy seguramente fue una persona a la cual se siguieron. Ahorita les voy a platicar por qué, porque trae una ideología interesante. Salucito. ¿Dónde me quedé? De que perteneció a la Golden Dawn. Ah, sí. Y perteneció a la Golden Dawn. Salió o lo sacaron o lo salieron, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que en cuanto se retiró, se separaron la Golden Dawn de Aleister, él fundó su propia organización ocultista con juegos de azar y mujerzuelas. Es decir, la Astrum Argentum. La Astrum Argentum o la AA, que no es la de Alcohólicos Anónimos, pero ahí más bien han de haber sido borrachos conocidos, pues fue una organización en la que, digamos, comenzó a tener más eco, se empieza a gestar su filosofía, su ley del telema. Él también llegó a ser como cabecilla de una orden del Templo de Oriente, o la OTO, o el Ordo Templi Orientis. Se oye todo más chido en latín. Voy a buscar cómo se diría la hora reptiliana en latín y así se va a quedar el programa. Estaría bien chingón así ponerle en latín, porque todo suena bien místico en latín. Y al rato también, así, en vez de Mónica Moaxi sería Monicus o Mónica eso, no sé, algo. El latín suena bien chido. El punto es, ¿qué es eso de su ley de telema? ¿Qué chingados es su filosofía de telema? Básicamente es haz tu voluntad. Es un haz lo que te dé tu chingada gana. Pero es muy interesante porque el haz tu voluntad, y aquí ya quiero empezar con mis ideas o mis conceptos hippies, no se refiere necesariamente de que hagas lo que tú quieras sin importarte nada o nadie. Desde la Golden Dawn había una como filosofía o una búsqueda de el propósito interno de cada
cada ser humano. La Golden Dawn trae mucho, recordemos, de ondas del tarot, mucho de las ondas de dioses egipcios, pero también me dice Néstor que sería Momentum Reptilum. ¡A huevo! ¡No manches! Está perrísimo. Sí, se queda. A la chingada la hora reptiliana. Ya va a ser Momentum Reptilum. La neta sí, voy a empezar a buscar la forma de cambiarle el nombre a los canales y así, porque va a estar bien chido. Bueno, el punto es, volviendo a la Golden Dawn. La Golden Dawn trataba de, parte de lo que hacía, o dentro de sus enseñanzas, era conseguir conocimiento de los dioses, o de un dios interno, o de la voz interna divina, que en teoría te diría cuál es tu misión en la vida, o cuál es aquello para lo que has venido a vivir, que te tendría que traer dicha, felicidad, placer y todas las cosas chingonas, ¿no? Según, eso se me hace muy una onda de... Néstor Núñez nos dice, es una aproximación, mi roomie es lingüística y ahorita me lo aclaró. Está muy chingona, igual y voy a seguir investigando cómo sería la hora reptiliana en latín. Esa aproximación está muy buena, definitivamente lo de Momentum Reptilum está buenísimo. Si no, al menos una canción haré con ese nombre. Continuando, la Golden Dawn, el propósito del ser humano. El propósito del ser humano no era nada más algo que tú, o sea, sí era algo que tú ibas a desear y era algo que tú ibas a traer como muy adentro, muy en el corazón, pero para descubrirlo en parte se guiaban, sí, del tarot, sí, de sus prácticas mágicas, y sí de supuestamente solicitarle a ángeles o divinidades ayuda en la búsqueda de este propósito divino. Por lo tanto, en haz tu voluntad sigue tu destino, o es también un no tengas límites ni de moral, ni de culpa, ni humanos, ni físicos. Tienes que ir a alcanzar aquello para lo que has nacido. Según les comento, según todo esto siempre ya saben, porque me suena un poquito de repente, a veces hasta la onda de el secreto, pídelo y el universo conspirará a tu favor. Y claro, cuando tienes un chingamadral de lana, pues claro que todo conspira a tu favor. Ese güey viajó por todo el mundo, conoció un chingo de cosas. Digo, hay mis reyes que gastan su dinero en pendejadas, como en tener un chingo de cosas para hacer sus videos de tengo toda la colección de Gucci, güey. Y hay güeyes con varo que se dedican a la espiritualidad. Uno de esos white chickens del mundo fue Aleister Crowley, tal vez en su forma espiritual. Es fácil ser una persona espiritual y de creencias mágicas cuando tienes un chingo de varo. Y no es crítica, bueno, sí, pero no, es envidia. No, ya en serio, es un poco también el estar conscientes de que se requiere forzosamente de poder destinar un tiempo a la espiritualidad, en la forma en como tú la concibas. Básicamente ya estoy empezando a tener así como mis panfletos marxistas en la cabeza, olvídenlo, no me hagan caso. El punto es, la filosofía o la ley de telema de Aleister Crowley no era nada más haz lo que se te pinche el huevo sin ton ni son. Era una onda también con algo de principios medio, no sé si llamarle éticos, pero porque finalmente no eran regidos por la ética de su tiempo, lo cual es muy positivo. Yo creo que hay que también siempre posicionar al autor y a la obra en la época en la que nacieron. Estamos hablando de que había muchísima cerrazón, muchísima, digamos, culpa. Estaba muy... La religión era todavía más castrante que ahora. Y bueno, en ese momento que alguien te diga, haz tu voluntad, desafía las reglas de la moral, pues
es algo impactante. Es algo impactante y también por eso en su época lo consideraban oscuro y negro, porque él ya no se quería guiar por la ética o la moral católica, ni por, bueno, en el caso de la protestante, por la judio-cristiana, digámoslo así. Él ya se estaba empezando a guiar por una ética más humanista. Como dice aquí Néstor Núñez, más bien Crowley sí apostaba por el humanismo y lo espiritual, ¿no? Efectivamente, Aleister Crowley y sus enseñanzas eran una cuestión más humanista. Y por eso es importante entender el contexto de la obra de alguien y en su época. Para mí él era un hippie adelantado a su época. Bueno, continuando. Él era un miembro honorífico de otras sociedades secretas. Él se retiró a Escocia. Adivinen a dónde. Adivinen dónde compró casa el cabrón. Yo creo donde todos los reptilianos quisiéramos tener una casa. Toda la gente reptiliana deberíamos hacer una comunidad y construir nuestro vecindario en las orillas del famoso lago Ness. Ahí a un ladito de la ex casita de Crowley. Esa casa la llamó la Boleskine House. Y por haber comprado una propiedad en tierra escocesa, automáticamente ya era un lord. Así que le llamaban Laird por una onda del idioma, pero el punto es de que ya era un lord. Era lord de Boleskine, el vato. Se hizo lord por haber obtenido esa propiedad. Que también hay muchas leyendas de esa casa, muy interesantes. Mariana de la O, me apunto. Sí, deberíamos apuntarnos a hacer una casa, estudio de grabación, un bar gigante ahí en el lago Ness. Estaría precioso y perfecto. El buen Ness sería nuestra mascota ahí honorífica. Hay muchas leyendas de esta casa. Se dice que él intentó, digamos, invocar o hacer un ritual en su casa del lago Ness. Sin embargo, no logró, según eso, hacer la invocación. La tuvo que dejar como a medias, porque en teoría lo que él quería era hacer una onda así medio como contactar con seres de otras dimensiones, pero pues él empezó a sentir que en realidad había contactado seres oscuros, seres negativos, y le dio culito. Yo creo que más que culito le dio seguramente, no culito, sino, ¿cómo le llaman cuando alguien es sobrio en sus decisiones, que no hace pendejadas como yo? Le quiso ser precavido, vamos. Quiso ser alguien que no... probablemente vio que lo que iba a traer o a meter ahí era algo problemático, entonces él dejó ese ritual a medias. Sin embargo, se dice que en esa casa se quedó una presencia negativa y maligna. Y bueno, mucha gente ha entrado a esa casa. De hecho, por ahí Jimmy Page compró la casa. Ese vato se obsesionó a lo pendejo con Aleister Crowley, con todos, hasta con sus objetos. No hagan eso, gente, no hagan eso. Si admiran a alguien, no sean fanáticos. Mejor busquen la enseñanza, no sean fetichistas. Néstor, prudente, exacto, quiso ser prudente. Bueno, el caso es de que esa casa ya trae, según esto, una maldición. Aleister Crowley la vendió, definitivamente se deshizo de esa casa. Y también Page la vendió por ahí por 1992. Y de hecho para el 2016 esa pobre casa se incendió. Y muy probablemente por un accidente. ¿Por qué? Porque seguramente algún pendejo se metió y quiso hacer algún ritual con fuego. Y bueno, ya el resto lo saben. Gente pendeja haciendo cosas pendejas. Ahora, ¿hacía magia negra? ¿Realmente Aleister Crowley hacía magia negra? Digamos que como su filosofía era anticristiana, más que nada era una crítica al cristianismo, a sus reglas. A veces he llegado a pensar que ni siquiera el cristianismo como tal,
sino también a la aplicación de las reglas del cristianismo. Y pues también hubo por ahí un rumor de que él obligaba a sus discípulos o estudiantes a mantener relaciones sexuales con animales y así. Es muy probable que llegaran a considerarle un mago negro. Sin embargo, recordemos que él era más que nada bisexual. Ya ser bisexual o homosexual en esa época era considerado del diablo. Entonces ya desde ahí vemos que tal vez no era necesario que él fuera negro, o sea, oscuro en su magia, sino que pues por su ideología muy probablemente por ahí lo estaban atacando. Por otro lado, él también le gustaba esa etiqueta y le gustaba el mame. Al güey se subió a ese tren del mame. Él llegó a escribir que un bebé inocente era la víctima más satisfactoria. Y llegó a decir que él sacrificaba unos 150 bebés al año, pero él se refería a que se la chaqueteaba, es decir, se refería más que nada a la masturbación. Y también un poco al burlarse de esa, digamos, la fama que se había hecho. Recordemos que su mamá, que también era súper puritana, cuando él era un niño le decía la bestia refiriéndose a que él era un demonio, pero en serio así mal plan. Y él después empezó a burlarse diciendo que sí, que él era la bestia, ¿no? Que él era el anticristo. Pero no porque realmente tuviera esas ondas en la mente, sino porque traía ahí un pleito casado con su mamá. Entonces era más que nada una burla. Él por ahí llegó a asegurar, de hecho textualmente, o lo cito: desprecio la magia negra hasta tal punto que me cuesta creer que exista gente tan idiota como para practicarla. Eso fue lo que él llegó a decir a los medios. Y se decía también que él era un apologista del amor. Digo, del poliamor y del amor así todo sexoso y chido, pero finalmente él en sí decía que la magia negra le parecía una pendejada, ¿ok? Por otro lado, no hay que olvidar que sí hay cultos satánicos que utilizan su obra en sus rituales y utilizan su obra como si fueran textos sagrados. De hecho, la Bey, en sus reglas del satanismo, me parece que está también inspirado fuertemente en Crowley. Sobre la Bey y su ideología y su culto, pues aquí en la hora reptiliana no tenemos así como mala opinión de él. Así que pues... Pero bueno. Por ahí también hay una leyenda, un mito urbano bien interesante de que si él era espía de los británicos. Decían, según esto, que la inteligencia naval había enviado a Aleister Crowley a colaborar con los nazis para darles información falsa, y que hasta llegó él a ayudar a la detención de un dirigente nazi, un tal Rudolf Hess. Y hay teorías que él aseguran que él, sus expediciones en realidad eran misiones secretas para recabar información de los alemanes. Lo que sí estuvo, o sea, todo eso que les acabo de decir son teorías, o sea, son leyendas urbanas. Lo que sí llegó a ser, digamos, según esto confirmado por algunos medios, aunque otros consideran que también es parte de la leyenda urbana, es que Crowley empezó a usar este símbolo, que seguramente lo recordarán como el símbolo hippie. Es el símbolo que todos los hippies empezaron a usar, así como de, ay, amor y paz y la chingada, ¿no? Y dile no a la guerra y la verga del chango. Esto, según eso, era una especie de contraataque mágico o una protección mágica al poder supuestamente sobrenatural de la esvástica nazi. Como saben, la esvástica nazi viene de la simbología y de las religiones hindús. Originalmente no tenía nada que ver con los alemanes, pero recordemos que los alemanes traen su trip de... Perdón, no quise decir alemanes, discúlpenme. Quise decir nazis.
Recordemos que los nazis traían su trip de que la raza aria y la verga del chango, y entre eso se piratearon por ahí la esvástica, pero la esvástica en sí es un símbolo religioso de los hindús que supuestamente tiene un poder mágico. Entonces, para contraatacar, según eso, Crowley dijo que hicieran este símbolo y que con eso ya empezaban a hacer como una especie de como una protección, ¿no? En contra de. Y en Gran Bretaña se dice que estaban tan desesperados que hasta Churchill lo adoptó como el símbolo de la victoria cada vez que aparecía en público, y que así saludaba por si acaso, como diciendo, pues mira, si para ganar la guerra tengo que aventar un pollo al aire y dar 3 cacaraqueadas, pues chingue su madre, o sea, ¿qué daño puedo yo hacer haciéndole así, no? Y pues, según eso le funcionó. Digo, al final los nazis perdieron, ¿no? O sea, en realidad está muy cabrón que nos digan, no funcionó. Pues no, o sea, ¿cómo lo probamos? Y otra de las leyendas urbanas era que sí era drogadicto. Ahí sí yo no creo que sea una leyenda urbana. Recordemos que él experimentó con la mescalina. La mescalina, como saben, es una droga que se encuentra en el peyote, y pues que es capaz de hacernos expandir nuestra percepción de la realidad. Para mucha gente es solamente una cuestión recreativa, y otras personas que lo utilizan con fines espirituales, y otros para abrir su percepción y componer música y hacer cosas, ¿no? Él también recordemos que introdujo o le pasó el trip a Aldous Huxley sobre el consumo del peyote. Y pues bueno, muchas de estas drogas recordemos que no son adictivas. Los alucinógenos, las plantas de poder, etcétera, no son drogas adictivas. Pero lo que sí es muy adictivo es la heroína, y a él sí que le gustaba la heroína. De hecho, a él, fíjense, está bien mamón. Imagínense que tienen asma, te sientes mal, vas al doctor y el asma te dice, no, pues échate esta dosis de heroína. O sea, así de mamón. En ese entonces les daban heroína para cualquier pendejada. Y pues bueno, él sí se hizo muy adicto a la heroína, que en su momento le recetaron para su asma. Qué mamón, qué gacho. La verdad a mí sí se me hace como feo. De igual a lo mejor algún adicto de la heroína diría, no mames, a huevo, o sea, me da asma y voy y surto mi receta de heroína, qué chingón, ¿no? Pero bueno. Sí, hay una anécdota también bien chida que hubo respecto de él, de cómo fue que le llegó el trip o la iluminación divina para escribir su libro de la ley. Está muy interesante. ¿Por qué? Porque según esto, el libro llamado La Ley no... Que por cierto, ahora que me pongo a pensar, hay un grupo chileno llamado La Ley, ¿no habrá sido por esto? Se los voy a investigar, y si descubro que sí fue por eso, se los voy a dejar en los comentarios. Si alguien sabe al respecto de por qué La Ley se llama La Ley, o sea, el grupo chileno se llama La Ley, pónganmelo en comentarios, porque ahorita apenas me acaba de caer ese 20. Bueno, el punto es, Crowley en su momento pues se casó, ¿no? Se casó con una señora llamada Rose Kelly, y se fue por ahí de 1904, en el mes de abril se fue allá a Egipto a su luna de miel. La cosa es que esta señora le decía como de, güey, siento una vibra rara, siento algo extraño, siento como que alguna deidad, una entidad, algo más allá de lo humano, de lo normal, como que me habla, como que me dice que tiene un mensaje para ti. Y el güey así como de, no, sí, a huevo, o sea... según unas fuentes no le creyó al inicio a su esposa, según otras fuentes sí le hizo caso. Hay fuentes que inclusive niegan por completo
que Rose Kelly haya sido la primera en interceptar esta señal. La verdad no lo vamos a saber. Al menos yo soy partidaria de que sí fue ella la que le dijo hazle caso a la deidad porque al chile traen un mensaje poderoso para ti. Total que Crowley entonces empezó a hacerla como de medium y recibió supuestamente de una entidad sobrehumana llamada Aiwass. Es en serio, o sea, A-I latina W-A-Z o también escrito como A-I latina W-A-S-S. Bueno, total, este tal Aiwass le estuvo, según eso, dando este libro, supuestamente entre las 12 y la 1, los días 8, 9 y 10 de abril, le estuvo dando un capítulo hasta terminar el libro de la ley de 3 capítulos en total. Este libro es el que proclama esta ley, la ley de Telema o voluntad en griego, para supuestamente el nuevo ciclo de Horus, que según ellos comienza en 1904 con la recepción de este texto que reemplaza el ciclo o el eón de Osiris. Está muy interesante ese trip. En estos textos de los telemitas se cuentan como primer año el año 1904, para ellos es el año 1. Y pues básicamente las frases más conocidas de este libro son: haz lo que tú quieras, será toda ley, y el amor es la ley, amor bajo voluntad. Y bueno, lo de haz lo que tú quieras, será toda ley suena mucho a El Secreto. Yo creo que los güeyes del Secreto por ahí seguramente se agarraron 2, 3 ideas. Y la otra frase de amor es la ley, amor bajo voluntad. Eso es muy interesante porque las religiones siempre traen por ahí, fíjense que ahora que lo pienso, no sé si todas, pero hablan de algo llamado el libre albedrío. El hecho de que según el mismo catolicismo dice que tenemos derecho al libre albedrío, es decir, si queremos podríamos no creer en Dios. Se supone que es una elección consciente y deliberada que nos permite al ser humano elegir, a diferencia de otros seres como las plantas o los animales que en teoría no eligen en qué creer. Digo en teoría porque al chile no sé, o sea, yo todavía no entiendo ni a mi perro que le voy a estar entendiendo a los animales. Entonces realmente no sabemos si eligen o no en qué creer, pero los animales son puro instinto según esto. Y Néstor me dice, esto suena a anarquismo tradicional y no mediático. Sí, así es, exactamente, así es. Por ahí hay algo que no les he dicho, pero esta onda de la ley de Telema y todo este pedo traen un punto muy importante que nos habla de la responsabilidad. Haz lo que tú quieras, es tu responsabilidad la toma de decisiones. Y eso es muy importante porque en las religiones hay mucho de hágase tu voluntad, que sea lo que Dios quiera, la voluntad de Dios. Y nos quita mucho el peso de la responsabilidad sobre nuestros actos y nuestras decisiones. Más allá del castigo o el beneficio, es yo hago lo que yo elijo, yo hago lo que decido hacer. Y si esto hace un mal, pues tenemos leyes, tenemos tratados de ética, etcétera, etcétera. Tenemos una sociedad que castiga, bla, bla, bla. Pero no porque lo ordene una entidad divina, sino porque tienes tu voluntad. Y el amor es la ley, o sea, lo que consideran el amor, no el amor romántico, sino el amor de conocer para cuidar, ¿no? Por ahí en 1920 este hombre fundaría la abadía de Telema, allá en Sicilia. Está bien interesante esta historia porque esta abadía en realidad es un hoyo funky, es una casa hippie
Es una casita de campo remodelada y decorada por él mismo. Tiene frescos en las paredes, más o menos al estilo de Gauguin, que era un pintor al que él admiraba, y en ella él permaneció un tiempo con varios de sus seguidores en unas horchatas bien sabrosas, sexo, droga, rock and roll. Bueno, no, rock and roll no había, pero el punto es de que había sexo y drogas bien a gusto, bien a toda madre. Estaba él, también estaban creo que sus hijos, aparte sus seguidores, y sí había uso de drogas. También sí había mucho sexo, según esto, en esta casa. Pero el detalle es que hubo un momento en el que uno de sus discípulos, un tal Raúl Loveday, se intoxicó bebiendo agua de un charco ahí contaminada, y al intoxicarse pues se murió. Y su mujer, una tal Betty May, la hizo mucho de pedo. Entonces, en ese entonces estaba en el poder, estaba gobernando Mussolini, que pues ya sabemos que pues, era un colero. Entonces se agarró de ahí y los expulsó a todos. Actualmente está muy mamón porque esa casa de repente todavía hay gente que se mete a hacer rituales y orgías y desmadre. Está muy interesante. Si alguien va a Italia y pasa por Sicilia, busquen esta casa, va a estar muy interesante. Y la filosofía telémica se podrá considerar una contracultura que se podría considerar el proto-hippie o las bases del movimiento hippie, porque en primera eran una comunidad, tenían libertad sexual, experimentaban con drogas, meditaban, tenían cultos orientales, hacían mezcolanza, tenían a un gurú, y había seguidores y había así gente drogándose y pasándosela chido. Entonces definitivamente sí, o sea, sí era yo creo que fue el primer hippie de la historia. Y pues bueno, en su momento esto fue muy criticado, en su momento fue muy condenado por la sociedad, y obviamente no cualquiera podía unirse. O sea, imagínate, ¿cómo le haces para irte a vivir a una casita de campo y no tener que trabajar y poder drogarte? O sea, solamente teniendo dinero de tus papis, como en la actualidad. La diferencia es de que ya no es tan escandaloso. Pero aquí viene muy... ¿cómo explicarlo? Aquí viene un poco de la moralidad para el rico y la moralidad para el pobre. Sí, los expulsaron. Ok, los expulsaron, pero estamos hablando que era en la época de la reina Victoria. O sea, estamos hablando de una época súper... ¿Cómo eran nuestros padres? De conservadores. Es más, nuestros abuelos, o sea... ¿quién no escuchó a su abuela decir... esos amigos mugrosos que tienes tú? Ve a la iglesia, jovencito. Y tendrías que estar rezando el rosario en vez de andar pensando tus chingaderas. O sea, definitivamente... en las clases sociales más bajas, la iglesia tiene un poder muy fuerte, tiene todavía una influencia muy cabrona sobre la familia, y lo que se considera una rebeldía para nosotros, en realidad es una onda tipo, creo yo, una onda tipo clasista tal vez. Porque, vamos, los ricos finalmente en esa época no necesariamente pisaban la cárcel por hacer estas cosas que hoy en día podrían pasarle a cualquiera. No sé si me doy a entender, porque ya a estas horas me empieza a dar sueño y empiezo a decir puras estupideces. Néstor Núñez nos dice: la banda chilena La Ley adoptó el nombre de una canción y álbum llamado La Ley del Desierto, La Ley del Mar, de Radio Futura, que es una mezcla de sonido rock pesado con sonido latino. Ay, muchas gracias por el dato, de verdad, muchísimas gracias, porque sí me estaba quedando así como de, cabrón, ¿la habrán tomado de aquí? Pero qué bueno que nos haces esta aclaración, Néstor, definitivamente un gran aporte, porque ya me quitaste la duda, y aparte ya muchos acaban de enterarse de por qué el nombre de La Ley.
Creo yo que este es el programa más largo que hemos tenido aquí en La Hora Reptiliana. En cualquier momento se me va a acabar la batería de la computadora y del celular, así que es hora de ir hablando ya ya empezar a tomar el fin de la charla, de la transmisión. Vamos a hablar de su muerte. No sin antes hablar un poquito de la contracultura o de la cultura pop que digamos lo rodean. Pues ya sabemos que Danny Carey, el baterista de Tool, tiene mucha influencia, estudia mucho de lo que es las enseñanzas de Aleister Crowley. También por ahí hay un cantautor brasileño, un tal Raúl Seixas, que llegó a grabar canciones llamadas La Ley o La Sociedad Alternativa, que tienen ideales telemita. Y los Beatles, pues ya sabemos que lo incluyeron en la portada del álbum Sgt. Pepper's, e inclusive influyó, pues ya saben, en la obra de el buen Anton LaVey. Y también no fue Black Sabbath, fue Ozzy Osbourne, creo que en su primer disco solista, que le hizo su canción de Mr. Crowley. Ojalá alguien me pueda dar el dato, porque no estoy muy segura si lo hizo dentro de su banda Black Sabbath o en su primer álbum solista. Yo estoy en el dato de que fue en su álbum solista, creo yo. Pero bueno. Y pues se murió. Si era tan listo, ¿por qué se murió, chingada madre? Pues bueno, Aleister Crowley se murió ya de viejito, de una degeneración de su corazón, del miocardio, y una bronquitis aguda que tenía. Lo incineraron, le hicieron ahí pues una ceremonia, fueron sus discípulos, algunos amigos, leyeron parte de sus textos sagrados. Y pues dicen que según esto sus últimas palabras en su lecho de muerte fueron que chinguen todos a su madre y por favor escuchen a La Hora Reptiliana. No, ya en serio, que según esto dijo, estoy perplejo, como de, ¿qué pedo? O sea, esto fue mi vida. También por ahí dicen que dijo que se odiaba a sí mismo. Yo no lo creo, pero dicen que él simplemente cayó, murió sin alcanzar a decir nada. Y se supone que la que fue la madre de sus últimos hijos, dice la señora Patricia McAlpin, dice que murió simplemente en su lecho mientras soplaba el viento y tronaban los cielos porque los dioses se estaban ahí despidiendo de él, lo estaban saludando. Yo creo que es una gran reverenda mamada. Lo que sí creo es de que definitivamente pues murió de viejito y en paz. Y bien chido, ¿no? O sea, yo así me quiero morir, viejita, y así como, no sé, riéndome de un chiste que me cuente a mí misma, o que alguien me cuente un chiste y morirme de la risa, ya viejita. No sé, pues a mis 400 años yo digo que me quedan todavía unos 1000 de vida, entonces, pues bueno, ojalá todos pudiéramos morir apaciblemente y de una forma muy agradable. Y pues bueno, así termina la transmisión de el programa de hoy, La Hora Reptiliana de hoy. Hablando de Aleister Crowley, nos deja para muchos temas más, porque próximamente podemos hablar de las sociedades secretas y la Golden Dawn. La Golden Dawn es un tema que a mí me interesa muchísimo. Sin embargo, sí siento que va a ser un tema muy extenso y me voy a tener que aventar una investigación de más de 5 minutos y eso ya me da mucha flojera. Pero bueno, ya en serio, si sugieran los temas, por favor entren al canal que está en Telegram. Está muy chido poder convivir con ustedes todos los días en Telegram y poder estar cotorreando. Y pues un abrazo a toda la gente bonita reptiliana y nos estamos viendo el próximo domingo. Bye. Me despido ya de Instagram.